Bienvenidos al podcast de Rendurance. Hoy tenemos al primer nutricionista deportivo que pasa por el canal y no es otro que Raúl Romero Nutri. Lo podéis encontrar en las redes sociales con este nombre. Vamos a hablar con él cómo trabaja él con sus deportistas. Vamos a hablar también de su labor en las redes sociales de divulgación, ayuda sobre todo a deportistas pero de nutricionistas, lo quieren mostrar un poco, y también vamos a dar unos pequeños insights sobre cómo podéis prepararos vuestros propios potingues. Ahora sí, antes de empezar con la entrevista te recomiendo que te suscribas, actives la campanita. Y por cierto, si quieres saber más sobre mis servicios de entrenamiento, puedes ir a la web rendurance.com y allí encontrarás toda la información si quieres entrenar conmigo. Ahora sí, metemos cabecera y empezamos. Gracias, Raúl, por aceptar esta invitación. Eres el primer nutricionista que pasa por el canal. No vamos a hablar de los pilares básicos de la nutrición, sino vamos a ir ya al detalle con tu labor, con tu profesión, tanto tu parte de consulta particular como tu labor en redes sociales. Y empezamos ya con el tema de cuando un deportista llega a ti, ¿qué es lo que haces con él? Vale. Bueno, lo primero, aclarar un poco, solo trabajo con atletas de resistencia, ¿no? Entonces, antes de que un atleta llegue a mí, pues ese filtro, digamos, es importante, ¿no? Decir, solo voy a trabajar con atletas de resistencia. Cuando un atleta llega a mí, está interesado pues, en trabajar conmigo, quiere pues, aumentar su rendimiento, mejorar su recuperación, que es lo normal, ¿no? Cuando un atleta contacta conmigo. Pues lo primero que hago es una entrevista, pero esa entrevista está destinada, o el objetivo que tiene esa entrevista, mejor dicho, es pues sacar conclusiones si de verdad podemos trabajar juntos o no. Es decir, yo antes de trabajar con alguien, lo primero que hago es una entrevista para ver si de verdad esa persona va a congeniar con lo que yo hago y yo voy a congeniar con él. Pues una vez esa entrevista, pues los dos estamos de acuerdo en trabajar juntos, porque esto es un paso que se suele saltar mucho, pero que para mí es muy importante. Es ese primer filtro de saber si vas a cuadrar con alguien pues en un trabajo como este, ¿no? Que pues al final tienes un contacto estrecho con esa persona, le vas a preparar pues pruebas que para él son muy importantes. Creo que es muy importante esa entrevista previa a iniciar el trabajo, ¿no? Pues ya de nutrición con él. Luego, una vez esa persona pues entra a trabajar conmigo porque ya hemos hecho la entrevista y todo pues ha cuadrado bien, lo primero que hago al final es otro tipo de entrevista pues más a nivel nutricional para saber sus hábitos diarios, ¿no? Pues ya no solo en el tema de alimentación, sino también pues en el tema de entrenamientos. Tengo que saber las horas que entrena pues cada semana, pues los tipos de entrenamiento que suelo hacer, aunque luego me lo va pasando cada semana, pero yo ya tengo que tener esa idea antes de empezar a crear nada para él, ¿vale? Tengo que saber también pues las horas que duerme, el trabajo que tiene, si es muy demandante, si no. En definitiva, tengo que conocer pues, lo que hace él a lo largo de una semana suya normal, ¿no? Eso es un cuestionario bastante amplio, bastante grande. Y una vez tengo ese cuestionario pues, ya en mi poder, ya completo, si no queda nada por rellenar y considero que está pues, completo, lo que hago ya es empezar a crearle pues, esas primeras pautas, ¿no? Esas primeras pautas tendrán dos objetivos. Normalmente tienen dos objetivos. El primer objetivo es el mismo que tenga el atleta, pues si quiere pues, aumentar el rendimiento, mejorar su recuperación, pues las pautas que yo le cree están enfocadas a que cumpla ese objetivo, pero aparte yo siempre añado otro objetivo, que es que todas las pautas que yo le dé a ese atleta pues sean sostenibles en el tiempo, cuadren con su estilo de vida. ¿Vale? Es decir, yo nunca le voy a dar pautas a un atleta que pues, aumente mucho su rendimiento, aumente mucho su recuperación, pero al mes y medio esté cansado de hacer lo que yo le he pautado, ¿no? Entonces, para mí, pues siempre que empiezo a crear esas pautas, pues está estos dos primeros objetivos. Que las pautas, pues, estén enfocadas a que el atleta cumpla lo que él quiere y disfrute más de su deporte y que también pues, sea sostenible en el tiempo. Y luego, pues, ¿cuáles son esas primeras pautas que yo le creo? Pues, obviamente le creo un menú con diferentes recetas. Pues le enseño a gestionar la hidratación con una serie de documentos para que sepa cómo gestionar la hidratación en el día a día y empiece todos los entrenamientos, todas las competiciones hidratado, que es muy importante. Pues le preparo también una tabla de intraentrenamiento de acuerdo al tiempo y la intensidad de sus entrenamientos que él hace, pues tendrá que ejecutar esa tabla de una forma o de otra, viene bien explicado. Luego también pues le preparo un plan de suplementación de acuerdo a sus objetivos. Siempre recalco que la suplementación no es obligatoria, pero bueno, si alguien quiere tomar suplementación, pues que tenga el plan de suplementación bien pautado con los suplementos que le van a venir bien para sus objetivos y que sepa cómo tomarlos y qué es lo que hace el suplemento, ¿vale?
Y luego, por último, pues siempre le pauto pues, una carga de carbohidratos que las iremos probando antes de las carreras y luego pues en carreras la llevaremos a cabo. Y luego, pues bueno, alguna cosa más, pero en general eso es lo más importante o es lo primero que creo cada vez que un atleta llega a mí. ¿Y qué tipo, has comentado, deportistas de resistencia son con los que principalmente trabajas? Pero aparte de eso, ¿qué tipo de deportista? Me explico. Es decir, un deportista de resistencia, yo puedo ser un deportista de resistencia, pero alguien que acude a un nutricionista es alguien que está buscando un rendimiento mucho más elevado, es decir, que la parte del entrenamiento ya no le sirve y que está buscando ese plus de Ujú. rendimiento. Casi en la mayoría de ocasiones la gente que llega a mí, y yo creo que en general a todos los nutricionistas, es porque, o sea, primero digamos que se antepone el entrenamiento, no es decir, pues voy a contratar un entrenador, entreno mejor o llega un momento que me queda estancado, que voy a gestionar ahora, pues voy a gestionar la nutrición. Entonces son atletas que ya vienen, pues normalmente son muy comprometidos, ¿no? Porque pues ya llevan siguiendo unas pautas de entrenamiento mucho tiempo y ahora van a pasar a gestionar las pautas de hidratación. Suelen ser atletas, pues en muchos casos amateurs, en algún caso pues llega algún profesional, pues también se le puede llevar, no hay ningún problema. Normalmente son amateurs, pero que tienen la característica esa que tú has dicho, como que son muy comprometidos, ¿no? Que quieren llegar pues, ya a un nivel un poquito más alto de lo que llega en general de la población deportista. Y normalmente, ¿qué te encuentras con los deportes? ¿Qué nivel de implicación tienen? Evidentemente, haces esta entrevista inicial para por si trabajar juntos y muchas veces, a mí también me sucede que el deportista demuestra un compromiso brutal, pero luego te encuentras que el día a día, pues a veces algunos cumplen más, otros cumplen menos. ¿Cuál es la sensación tuya con los deportistas? Es muy importante lo que tú dices, hacer ese primer filtro para saber si el atleta es comprometido o no. Cuando un atleta, pues en el primer filtro, en la entrevista que yo le hago, noto que es comprometido, normalmente las cosas suelen ir bien y suele cumplir todo lo que le digo. Siempre hay atletas que, pues, que digamos que a lo mejor no llevan del todo bien las cosas, pero eso es casi más culpa del nutricionista que del atleta, ¿no? Es decir, pues yo he hecho la entrevista previa, si esa persona es comprometida, si no está cumpliendo las pautas que yo le doy, quizás es porque no le he dado unas pautas que estén de acuerdo a su estilo de vida, ¿no? Que estén en consonancia con lo que él hace. Entonces, lo que hago yo en esos casos, o sea, todos mis atletas tienen revisión todos los fines de semana. Eso significa que todos los fines de semana me tienen que reportar cómo ha ido pues, toda la semana, pues, ya no solo a nivel de rendimiento, de recuperación, de digestiones de intestino durante los entrenamientos, sino también a nivel de menú, que es lo más importante. Es decir, si ese menú no lo siguen por X razones, muchas de ellas estarán en mi mano o tendré yo la solución en mi mano para poder cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, si se aburre siempre la misma comida, pues siempre se puede poner alternativas. Si yo qué sé, tienen turnos cambiantes y hay veces hay días que comen 6 veces y otros días que comen 4 porque la mitad del día se lo pasan durmiendo, pues todo eso tienes que ir ajustándolo tú. Pero es lo que digo yo siempre, es decir, cuando pues un atleta tiene unas características pues obviamente especiales por su trabajo, por su estilo de vida, por lo que sea, el trabajo tiene que ser pues conjunto, es decir, suyo comunicándote pues todos los problemas que tiene para seguir esa pauta y mío en este caso para poder solucionar ese problema lo mejor posible. Es decir, lo que tampoco podemos hacer como nutricionistas es darle una pauta. Esta pauta se ajusta a ti en calorías, carbohidratos y todo, pues apáñate y síguela como puedas. Eso no funciona así, ¿no? La mayoría de veces que no siguen las pautas es porque el nutricionista no ha seguido haciendo su trabajo de un principio y no lo ha hecho correctamente. Ujú. Vale, seguimos avanzando un poco. ¿Y qué sensaciones ahora? Te hemos hablado tú de cara a los atletas y los atletas de cara a ti. ¿Qué sensaciones tienen? Evidentemente, yo entiendo que los que están contigo durante mucho tiempo, las sensaciones generales son buenas, pero entiendo que pueden haber momentos de más tensión donde no todo depende de la nutrición, evidentemente hay una parte de entreno y una parte de descanso, que ese triángulo es vital, ¿vale? La nutrición es una de estas tres patas que sustenta esta mesa. Esos momentos de tensión cuando el atleta cree que la nutrición no está funcionando correctamente, ¿cómo se gestionan? Ujú. No es muy común que pase eso, pero sí que pasa a veces, ¿no? Es decir, puede pasar que a lo mejor pues, nos preparamos una carrera y por el motivo que sea, no hemos gestionado bien algo o simplemente ha pasado y que desconocemos los causantes de ese problema, pues ha habido un problema y el atleta no está contento. Es totalmente normal. Es decir, imagínate que te llegas preparando para una carrera 3 meses o varios meses, llegas allí y yo, que sé, en un triatlón, cuando llegas a la carrera tienes problemas intestinales. No, obviamente, pues es un problema y es normal que no esté contento y que a lo mejor no haya cumplido sus marcas. O que hace una carga de carbohidratos, siempre le ha funcionado bien y la semana de antes de la carrera pues le funciona mal y llega a la carrera pues hinchado con molestias. Eh,
siempre hay que explicarle a los deportistas que la nutrición, sobre todo, igual que el entrenamiento, pues no es 2 más 2 son 4, es decir, porque pero por el simple hecho de que no gestionamos todos los factores nosotros. Es decir, yo puedo gestionar las calorías, puedo gestionar los carbohidratos, puedo gestionar el timing de proteína, de carbohidratos, todo, puedo gestionarle muchas cosas, pero siempre hay otras que escapan a nuestra gestión. Esos otros factores que escapan a nuestra gestión, por ejemplo, la semana antes de una carrera, pues es normal que un atleta pues, duerma peor y eso le pueda provocar que coma con más ansiedad y eso le pueda provocar que tenga problemas intestinales, por ejemplo, es algo que yo he visto de forma muy recurrente, pues hace que nos tengamos que adelantar a los problemas que ya conocemos y que tengamos que saber aceptar aquellos problemas que se han generado de factores que no controlamos. ¿Vale? Es importante eso, es decir, siempre tienes que explicarle al atleta, oye, hay una serie de factores que nosotros no podemos gestionar, no podemos controlar y que a lo mejor ni conocemos. Esa serie de factores pueden provocar que haya unos problemas de cara a competiciones importantes o simplemente entrenamientos. Y lo que vamos a hacer es gestionar al milímetro todo lo que nosotros podamos y todo lo que esté en nuestra mano para minimizar que existan esos problemas. Pero siempre va a poder ocurrir algún problema, ¿no? En una competición importante, lo que sea. Una vez el atleta entiende eso, pues no debería haber ningún problema si el nutricionista trabaja, pues, digamos, con eh, siempre la misma línea, ¿no? Es decir, no tiene sentido pues, que si yo le pauto pues, cada hora un gel, llega a la competición y le pauto 3 geles en una hora. Pues, obviamente, si haces eso, es normal que se enfade y que te diga, oye, es que hemos hecho algo que no hemos entrenado, ¿no? Pero si tú trabajas en la misma línea siempre y luego llega y el atleta ve, oye, es que Raúl, pues, hemos mandado una carga de carbohidratos que hemos probado 3 semanas antes. En la intracarrera ha sido muy similar a los entrenamientos. Yo sé, la gestión de todo ha sido muy similar y pues yo me he encontrado mal ese día, pues obviamente él lo acepta y dice, pues vamos a intentar mejorar y obviamente también digo, pues vamos a intentar mejorar, pero es que hay en ocasiones que no se puede hacer otra cosa que eso. Ujú. Sí, de hecho, en una entrevista que saldrá posterior a esta, hablamos con un investigador del INEF de Lérida que es especializado en sistemas complejos y, claro, entiende toda esta complejidad del deporte, es decir, que A no causa B o que no siempre vas a encontrar esa respuesta, sino si tú haces bien las cosas o las haces más o menos, tienes más probabilidad de que sucedan ciertas cosas, pero no quiere decir que vayan a suceder. Y no a todos les afecta en el mismo grado. Porque, por ejemplo, tú has puesto este ejemplo que en el día de competición pueden haber muchas cosas. Y la propia tensión ya te cambia tu sistema hormonal. Entonces, y eso ya Sí, cambia tu metabolismo. La temperatura, la humedad, todo esto son cosas que no podemos, que es imposible controlarlo todo, no podemos controlar, no podemos gestionar y es lo que hay y a partir de aquí pues tenemos que lidiar con eso y es importante que el atleta sea consciente de eso y sobre todo una de las cosas que hablamos que es muy interesante es el autoconocimiento del propio atleta. Y eso es muy importante. Es que hoy me encuentro y creo que necesito un pelín más de aquí porque noto que eso se nota mucho en los deportistas que ya muchos años entrenando, que se conocen y que hay muy buen feeling tanto con el entrenador como con el nutricionista. Sí, de hecho, ahora que has dicho eso, una de las diferencias que encuentro yo cuando he trabajado con atletas profesionales o con atletas amateurs pues, de alto nivel o más nivel medio, es que un atleta profesional se conoce normalmente muy bien. Es decir, simplemente con las sensaciones que él percibe y cómo se encuentra los días antes, sabe darte información que otros atletas más amateurs no saben dar. Incluso habría que gestionarse muchas cosas sin necesidad de un nutricionista, por ejemplo, a última hora, ¿no? Según cómo se encuentra. Eso lo he visto yo mucho y es algo que a mí me resultó pues, al principio un poco chocante, ¿no? Decía, ostras, ¿cómo puede conocerse tanto como para decir, ostras, pues necesito un poco más de esto, un poco más de esto, necesito, yo que sé, incluso descansar más, pues muchas cosas, ¿no? Eso es una de las principales diferencias que he visto entre atletas amateurs y profesionales. Vale, y ahora hemos hablado de atletas, tú hacia atletas, atletas hacia ti, ahora vamos hacia los entrenadores. ¿Hay una sinergia entre el atleta y el entrenador? ¿Tú solo trabajas con el atleta o en algunos casos también tienes contacto con su entrenador o con su psicólogo para gestionar también estas pautas nutricionales? Pues lo óptimo siempre es tener pues, contacto con el entrenador, es decir, eso sería lo mejor. La realidad es que pues, cada nutricionista, pues, o sea, los nutricionistas somos personas, los entrenadores son personas y todas las personas pues, ni se llevan bien ni tienen la misma implicación y las relaciones interpersonales pues ya sabemos cómo son. Entonces, pues yo he tenido experiencia de todo tipo. Yo he tenido experiencia de enviar un correo a un entrenador porque necesito saber pues, cierta cosa y que no me conteste nunca, porque me conteste tan breve que la contestación no vale para absolutamente nada.
o tengo experiencias muy buenas de entrenadores pues que los intento mantener en mi círculo y siempre los intento recomendar, que son los entrenadores con los que incluso tengo reunión pues, muchos viernes con ellos para hablar de los atletas que llevamos, pero que no es que estén en mi equipo ni yo esté en el suyo. Trabajamos de forma independiente, pero yo el viernes dedico, y él dedica también, 30 minutos de su tiempo en llamarnos por teléfono, en preguntarnos cosas de nuestros atletas y en llegar a conclusiones que quizás no podríamos llegar sin la ayuda del otro. Eso, por ejemplo, o simplemente, pues, si vamos a hacer pues, entrenamientos bajos en carbohidratos por hablar de algo práctico, pues también ponerme en contacto con él y decir, ostras, es que pues, necesito saber qué entrenamiento va a hacer la semana que viene y la siguiente, que cuando acabe este ciclo o este ciclo, lo que sea. Entonces es importante, para mí es muy importante y he tenido experiencias de todo tipo. Experiencias muy buenas, experiencias malas y experiencias de pues, personas que pues, después de un tiempo trabajando con ellos he dicho, ostras, que si tuviese que elegir un entrenador, pues elegiría a él, ¿no? Como parte de mi equipo. Entonces, pues para mí es muy importante al final la información que te dan ellos y luego también, por ejemplo, pues yo trabajo con dos entrenadores a nivel así de que nos vamos dando mucha información. Ellos te pueden dar mucha información, por ejemplo, dentro de Training Peaks, cuando lleva un ciclista a nivel de datos, toda esa información es brutal. Hay otros entrenadores, por ejemplo, que no tienen acceso a Training Peaks, no pueden ver los datos, ¿no? Entonces, pues, para mí es fundamental. Otra cosa es que se pueda siempre hacer. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo siempre intento hacer lo más óptimo, que es mantener relación pues, cordial y de intercambio de información con los entrenadores. No siempre se puede. Si no se puede, pues intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Mi trabajo. Yo creo que sí. La utopía es que todo hay una sinergia común, pero luego el día a día y la realidad es lo que hay. Vale, porque esto aparte es importante, yo creo, sobre todo para aquellos deportistas que buscan ese plus ya cuando buscan ese plus de rendimiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico, pero el concepto este de entrenar tu intestino a ser capaz de absorber más carbohidratos durante carrera. Este proceso de entrenamiento no te para mañana, es durante unas cuantas semanas. Claro, eso el entrenador lo tiene que saber. Oye, que vamos a hacer unas pautas nutricionales durante el entreno, que eso afecta al trabajo del entrenador, para que tu deportista pueda absorber mejor carbohidratos, pueda rendir más durante los entrenos y en consecuencia durante la carrera. Sí, o sea, eso, por ejemplo, en esa fase, yo cuando trabajo con atletas de resistencia, yo siempre trabajo un mínimo de 3 meses y luego poder renovar otros 3 meses más. Eso, digamos que la última fase de aumento de rendimiento de las últimas es cuando intentamos pues, llegar, por ejemplo, en bici a 120 gramos de carbohidratos sola, un poquito más, o corriendo pues, a 90, 100 gramos de carbohidratos sola. Es fundamental que el entrenador tenga conocimiento de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando se hace un entrenamiento, pues con 1 litro de líquido en el estómago, pues igual no puedes trabajar las series con tanta intensidad como se deberían de trabajar, ¿no? Porque tenemos que buscar pues esa fase de la temporada donde podamos pues trabajar un poquito más eso, que no siempre se podrá trabajar en la fase idónea. Pues entonces lo mejor es eso, tener contacto con el entrenador, ponernos de acuerdo, oye, ¿qué entrenamiento va a hacer? ¿Cómo podemos modificar esto para que no sea un entrenamiento tan intenso, pero para que tampoco deje de aumentar su rendimiento? Y al final, esa es una de las fases donde más comunicación hay que tener con el entrenador, es decir, cuando queremos pues, llevar a cabo ese entrenamiento intestinal. Más que nada por la dificultad que conlleva en sus entrenamientos, ¿no? Sobre todo en la primera fase de vaciado gástrico, donde tenemos que comer o beber pues, justo antes de salir con la bici o salir a correr, pues el entrenador tiene que saber que no tiene que meter mucha intensidad, sino que igual pues, tenemos que tirar un poquito más hacia volumen esas semanas y trabajar de otra forma. Pero sí, eso es fundamental. Vale, ahora vamos a la segunda parte, que es tu labor de divulgación en redes sociales, que es como yo te conocí, ¿vale? Como di contigo, ¿vale? Lo primero que cuando la gente ve tu perfil, en Instagram especialmente, te ves que son cosas muy prácticas. Hay, yo creo, dos tipos de contenido. Los aspectos muy prácticos, te voy a ayudar a preparar tu día a día a través de nutrición, y las recomendaciones con tipo de suplementos, especialmente durante el entrenamiento o la competición. Vamos a esa primera parte, que es esos aspectos prácticos, y vamos a poner ejemplos, ¿vale? Para hacerlo un poco más ameno, y el típico ejemplo de persona que trabaja por sus 8 horas durante el día, y por la tarde pues termina a tal hora, tiene su pareja o sus hijos o lo que sea, y tiene que entrenar siempre a primera hora de la mañana. Vale, este deportista cuando tiene entrenos suaves, entiendo que la cena del día anterior tampoco pesa tanto, pero cuando tiene entrenos fuertes, ¿qué es lo que debería hacer el día anterior para rendir bien esa mañana? Claro, a ver, esto también hay que matizarlo. Es decir, cuando tiene entrenos suaves,
tenemos también que partir de la base de que la mayoría de la población deportista consume menos calorías y menos carbohidratos de lo que debería consumir, ¿vale? Sobre esto hay ya muchos estudios que así lo manifiestan, ¿no? Y lo ponen de evidencia. Entonces, incluso aunque una persona entrene suave, debería incluir carbohidratos el día anterior y sobre todo por la noche, ¿vale? Porque los carbohidratos que debe incluir, o sea, ahora en este podcast, igual que en Instagram, estamos hablando para el general de la población. Sabemos que el general de la población deportista pues, consume menos calorías y menos carbohidratos. Tenemos que incitar a que consuman carbohidratos por la noche, incluso aunque el entrenamiento sea suave. Pero si fuese un entrenamiento de intensidad, con más razón aún y más cantidad, ¿sabes? Es decir, siempre que hay un entrenamiento a la primera hora de la mañana, carbohidratos la noche anterior. Si hay entrenamiento de intensidad, pues aún más carbohidratos, ¿vale? Tampoco quiero que esto se distorsione y parezca que estoy diciendo aquí que tengamos que consumir pues 200 gramos de arroz ni mucho menos, ¿no? Al final, los carbohidratos que tendrás que consumir pues están de acuerdo a tu composición corporal y puede variar mucho, ¿no? No hay una persona de 50 kilos, una mujer de 50 kilos que un hombre de 90. Pero en definitiva, si pues, tuviésemos que dar alguna referencia, pues un día de intensidad a primera hora de la mañana, pues la noche anterior deberíamos cenar pues, un plato de carbohidratos y la mayor parte del plato debería ser carbohidratos. ¿Vale? Cuando digo la mayor parte es que debe haber un poco de vegetales, un cuarto del plato, medio plato de vegetales, el plato cubierto entero de carbohidratos y algo de proteína. ¿Vale? Eso sería, por ejemplo, una referencia que podría usarse para el general de la población deportista. Es decir, rompemos un poco ese mito de la cena suave del día anterior para ir ligeritos a la cama. Si tienes entreno fuerte a primera hora de la mañana y difícilmente, que esta es la siguiente pregunta, vas a poder ingerir algo antes de entrenar, tienes que cenar bien y, un tema muy importante, dejarte el tiempo suficiente para que digerir y luego irte a la cama. Eso yo creo que es muy importante. Sobre todo hemos tenido alguna charla también con alguna especialista en temas de sueño y tal, y uno de los temas es tu capacidad de recuperación durante la noche con el estómago vacío es una, con el estómago lleno es otra distinta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya no solo por la capacidad de recuperación, sino por lo que tardas en conciliar el sueño, que es muy importante. Al final, lo que tardas en conciliar el sueño va a afectar directamente a cómo tú duermas ese día. Es decir, si tú duermes con el estómago pues, más vacío normalmente porque comes así y en media hora que te acuestes por estar durmiendo, si un día está muy lleno, pues igual tardas un poco más, eso va a condicionar todo el sueño de esa noche. Entonces, sí. Y luego otra cosa que quería decir, por lo que has dicho, incluso aunque ingieras carbohidratos a primera hora de la mañana, una hora antes de salir con la bici o salir a correr o hacer cualquier deporte, aún así habría que incluir carbohidratos la noche anterior, ¿vale? Es decir, si tú tienes un entreno fuerte al día a la mañana a primera hora, ¿qué recomendación harías justo cuando te levantas? ¿Hay que ingerir o no hay que ingerir? ¿Hay que dar algún tipo de alimento al cuerpo antes de empezar? Pues muy interesante la pregunta porque pues, eso debe estar acondicionado al tiempo que tenga el atleta. El atleta que dice, Raúl, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, a las 5:45 estoy con las zapatillas puestas por encima de la bici. Pues claro, en ese caso, pues lo mejor es que beba agua para que salga hidratado, puede añadir algo de carbohidratos al agua, pero lo importante ahí, cuando sale tan pronto nada más levantarse, es que incluya carbohidratos desde el minuto 1 encima de la bici o corriendo. Depende de la duración del ejercicio, tendrá que incluir más o menos, pero siempre tendrá que incluirlos. Luego, si una atleta, por ejemplo, se levanta a las 6, sale a las 7:30, pues ahí ya puede hacer un desayuno normal, aunque sea a primera hora de la mañana. Y tendrá que meter carbohidratos la noche anterior, porque en un desayuno no te cargas entero de glucógeno, pero también tendrá que desayunar pues, un desayuno normal que se digiera bien en una hora. Puede ser pues, algo líquido con algo sólido, puede ser cereales de maíz, puede ser cereales de arroz, puede ser el porridge si le sienta bien, si no le sienta mal la avena, también depende de la cantidad, algo de fruta baja en fibra como puede ser el plátano, puede ser un zumo también, y luego ya cuando se monte encima de la bici o se haga a correr, pues también carbohidratos desde el primer momento. No a lo mejor del minuto 1, pero sí desde el minuto 20, por ejemplo. Estás hablando siempre de carbohidratos, has comentado algo también de proteínas, pero en deportistas de ultradistancia, por ejemplo, ahora que se está corriendo la vuelta a fecha de esta grabación, el concepto el tema de las grasas, ¿las tendrías en cuenta también a la hora de pautar estos alimentos? Sí, o sea, la grasa obviamente es muy importante, es decir, no podemos prescindir de la grasa en su totalidad, ni para atletas de resistencia, ni para ninguna persona en general. Lo que pasa es que con la grasa pues, lo que tenemos que hacer es pautarla en momentos concretos, es decir, lo más separado a ser posible del entrenamiento, ¿vale? Para evitar esos problemas intestinales. Y luego, pues obviamente, ya que pautamos la grasa, pues la pautamos pues siempre de la forma más saludable posible. Es decir, si podemos elegir pues, tomar un aguacate en vez de tomar un chorizo, pues mejor, ¿vale?
Y luego también otra cosa que hay que tener en cuenta es que para el general de la población deportista no hace falta tomar gran cantidad de grasa, ¿vale? Pues alrededor de 0,5, 0,8 gramos de grasa por kilo de peso magro sería más que suficiente, ¿vale? Para que todo funcione bien y para que esa persona rinda lo máximo posible. Ujú. Vamos ahora a los entrenos con tu labor de divulgación. Esta es la parte, una de las que me atraía más a hablar contigo, y es el tema de la ingesta durante el entreno. Eh, Primero, desmitificar el concepto del azúcar, ¿vale? Me refiero al concepto del azúcar, es decir, alguien que vea tu perfil no ve azúcar por ningún lado, o sea, maltodextrina, fructosa, maltodextrina, todo lo que hay, siempre hace referencia a qué es la glucosa, qué es, en este caso, el azúcar simple, qué es la fructosa, qué es la maltodextrina. ¿Por qué maltodextrina y fructosa y no azúcar? Ujú. Vale, porque el azúcar, aunque tenga fructosa y tenga glucosa, la tasa de oxidación que presenta no es igual o no es tan interesante como la que presenta la maltodextrina y la fructosa. Es decir, y ahora lo explico pues de forma más simple, ¿no? La combinación de estos dos carbohidratos, maltodextrina y fructosa, en un ratio concreto de 2,1 o 1,08, lo que hace es que el organismo pueda coger esos carbohidratos y usarlos como energía de forma más rápida que cualquier otro tipo de carbohidratos durante el ejercicio, ¿vale? Es decir, todos sabemos, o la gente que tiene un poco de idea sabe que durante el ejercicio estamos consumiendo calorías de forma más rápida que las podemos comer, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes comer las mismas calorías que gastas durante el ejercicio, ni te vas a entrar bien al estómago, ni es posible asimilarlas, ni mucho menos usarlas. Pero los alimentos, o en este caso la maltodextrina fructosa, son los alimentos que más rápido podemos usar como fuente de energía durante el ejercicio que están listos para ingerir, ¿vale? Es decir, no lo podemos comparar con cicloestina, lo podemos comparar con azúcar, que es glucosa y fructosa, al final es un glucosa y fructosa obligado con un enlace. Podemos con otros carbohidratos como palatinosa, por ejemplo, con lo que quieras. Pero ahora mismo los estudios que hay nos dicen que la maltodextrina y la fructosa, esa combinación, es el carbohidrato que más rápido podemos usar como fuente de energía. Por eso es tan interesante, no por otra cosa. Ujú. Y aparte, sí, estoy centrando, en mi caso particular, con los atletas también se lo recomiendo, que uno cuando hablo, bueno, algunos que tienen un nutricionista, otros que no, pero si me preguntan, yo se lo recomiendo. Es decir, no hace falta que te compres nada, cómprate los polvos y te lo haces tú. Y solo con estos dos, aparte, son relativamente económicos. La fructosa está en cualquier supermercado y la maltodextrina es relativamente económica. Es decir, depende de la casa. Por ejemplo, en la casa he comprado un saco de 3 kilos, que me parece que vale 5 o 8 euros, no lo sé, 3 kilos y te Sí. dura eso muchos meses. Entonces, vamos a la siguiente pregunta y empezamos ya a temas interesantes. Eh, ¿Por qué entonces, si se ha estudiado mucho toda esta relación entre maltodextrina y fructosa son los más efectivos, por qué las marcas no usan esta ratio o ratios al menos parecidas, que son menos eficientes y vendiéndote un producto mucho más caro? Ujú. A ver, yo entiendo primero que es porque las marcas llevan mucho más tiempo que los nutricionistas divulgando y que los nutricionistas trabajando, ¿no? En este ámbito. Entonces, pues, o las marcas salieron antes, pues hacían un poco lo que quieren y mantienen ese espíritu de vender lo que a ellos les parece mejor, ¿no? Pues yo creo que sin captar la información del todo bien. Luego también porque las marcas necesitan diferenciarse. Imagínate que todas las marcas del mercado vendiesen lo que realmente funciona. Maltodextrina y fructosa, en proporción de 2 a 1, 1,08. No puedes diferenciarte ni por precio ni por nada. O sea, al final tendréis el mismo producto que todo el mundo. Y a la marca le gusta mucho diferenciarse y decir que pues ha añadido jeans porque hace esto y entonces pues lo vendo porque la gente lo compra porque pone que hace tal, ¿no? Y luego también, o sea, una vez comentado esto, me gustaría comentar que las marcas ya en ese sentido están poniendo las pilas. Es decir, llevamos ya un año en que pues muchísimas marcas que no incluían esta combinación de carbohidratos, maltodextrina y fructosa, han sacado gamas de geles y de isotónicos con esta combinación. Es decir, pues llevamos, por ejemplo, no sé, desde enero de este año, sin decir marcas, por lo menos 4 o 5 marcas han sacado una nueva gama de geles, todas maltodextrina y fructosa, algunas con 30 gramos de carbohidratos, otras con 45, otras con 40, otras con 60, pero han surgido nuevas marcas en las que ya estaban, se están reinventando un poco de acuerdo a que están pues no solo escuchándonos a nosotros, sino supongo que también tendrán pues dentro de su equipo alguien que diga, hostia, pues que esto que dicen es verdad, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, yo creo que no la venden de un principio por eso, porque ellos empezaron como antes que nosotros
y pues se sabe que se necesitan azúcares y ellos ponían lo que querían y ya no lo van a cambiar. Y segundo, porque necesitan diferenciarse, ¿no? Por eso hay muchas veces suplementos raros, pues yo qué sé, un, un gel con menta o cosas así, ¿no? Pues para diferenciarse un poco y para decir que tiene alguna propiedad que pues, otra marca no tiene y así vender más. Pero sí que es cierto que ahora, de un tiempo a esta parte, están saliendo dentro de las marcas pues nuevas gamas con estas composiciones, ¿no? Porque, de hecho, hace poco también vimos como, no sé si en el Tour de Francia o en el Tour femenino, Don 26, el equipo Movistar tenía maltodextrina y fructosa 1,08 de Don 26, cuando por ejemplo eso ni lo venden. No sé si lo sacarán en un futuro o no sé si es solo para equipos pues, más profesionales, pero por ejemplo ahí estamos viendo que esa marca que vende pues, ciertos productos, luego a los profesionales sí que les da productos que se ha demostrado por evidencia científica que mejoran el rendimiento más que los que ellos venden a la población general. De hecho, mira, revisando tu perfil, seguro que me he dejado alguno, lo he intentado revisar un poco a fondo. La única marca que sale bien parada, entre comillas, 100%, es Fante, que es una marca relativamente nueva. Pues claro, tú entras en la página web y el gel, y yo lo vi una entrevista que le hicieron al CEO de Fante, lo explicó los motivos del por qué el precio es el que es, pero claro, un gel te vale entre 3 y 4 euros. O sea, claro, si tú vas a 2 geles por hora, la salida en bici o la salida en carrera te sale cara. El entreno te sale caro en ese sentido. Sí, o sea, a ver, los geles de Fante, dices tú, metes 2 geles por hora y el entrenamiento sale caro. Con un gel de 60 no hace falta meter 2 geles por hora. Normalmente se mete uno y el bidón, que son 750, y ya llegas a 120. De todas maneras, no todo el mundo necesita llegar a 120, ¿sabes? Luego también, por ejemplo, hay otros geles que no son de esa marca, de otras marcas, como por ejemplo Crow, que tiene geles de 45, que también son maltodextrina y fructosa, y la Life Pro de geles de 30, ¿no? Entonces, incluso lo que te digo, primero que no hay que meter tantos geles, porque también puedes meter comida sólida y ir alternando. Y lo segundo, que también cuando tú utilizas un gel de 30, un gel de 45, si luego te pones a calcular cuánto dinero te cuesta meter esos carbohidratos por hora, te das cuenta que al final el gel de Fante no es tan caro. O sea, yo lo hice también con Luis ese cálculo y luego ten en cuenta que su gel, por ejemplo, te permite que no lleves pastillas de sales y otras cosas que con otros geles sí que tienes que aportar. Entonces te salía más o menos igual que otras marcas o incluso un poco más barato que otras marcas. Por ejemplo, estaba más o menos al mismo nivel que si utilizas SIS. SIS es una marca que también está muy bien formulada, que te aporta que son 40 gramos de carbohidratos el gel y luego tiene una gominola que también está muy bien formulada, pero por ejemplo no te aporta sales. Entonces tendrías que aportar las sales por separado y al final te salía más o menos igual. Entonces, sí, utilizar geles. Yo te puedo decir que hay salidas en bici que comentamos, pues así de broma, que usted va a salir la salida en bici más cara que si voy en coche, ¿sabes? Pero sí, eso es totalmente cierto. Entonces, a ver, para esa gente también existe la posibilidad de hacerte los geles tú mismo y luego también tirar mucho de bidón. Al final, cuando no competimos y vamos a entrenar, pues podemos parar, rellenar el bidón, llevar la maltodextrina y la fructosa en una bolsa zip y ya está, tampoco hay mayor problema. No, de hecho, ahora era la siguiente pregunta. Es decir, por lo que has comentado, prácticamente si compras un gel, lo puedes comprar geles, evidentemente, pero te los puedes hacer en casa de manera muy fácil. Bueno, ya lo viste en las stories, ahora ya me he comprado los botecitos, estos en Amazon venden botecitos de los que metes los productos para el aeropuerto, para pasar el champú, lo que sea, pues yo en esos botecitos me hago los geles 60 mililitros. Lo tengo más o menos calculado, le meto la maltodextrina, la fructosa, me hago un bote grande para distribuirlo en los geles y eso te da pie. Aparte, luego ya queda suficientemente denso porque le metes poca agua y le metes mucho polvo. Y a partir de aquí te lo distribuyes y te permite añadir, sobre todo ese concepto que has dicho ahora también, el sodio que necesitas, pues 1 gramo de sal por gel, 1 gramo de sal por gel, y en algún gel que te interese le metes un poco una cápsula de cafeína abierta para disuelta y tienes ya un poco el combo. Lo calculé más o menos, yo creo que el gel no me debe salir a más de 10-15 céntimos. Yo creo que no me debe salir Sí, o sea, más de eso. si te lo haces tú mismo es una locura lo barato que sale, ¿sabes? Es muy diferente. Incluso podrías comprar este saborizante y ponerle sabor tú, ¿sabes? O sea, que no hay o sea, realmente hoy en día, si quieres hacerte el gel tú, no hay prácticamente ninguna diferencia a nivel de carbohidratos, a nivel de sabor. Sí que había mejor diferencias a nivel de textura, ¿no? Obviamente en casa no tenemos una máquina que nos remueve la maltodextrina y la fructosa con el agua para hacerlo más líquido posible o crear un hidrogel. Pero sí que podemos crear pues, un bidón hipotónico pequeño y utilizarlo como si fuese gel, o si queremos podemos añadir algún espesante y utilizar una bolsa de plástico autosellante y
y joder, hacer un gel de verdad, ¿sabes? Si nos sale muy barato. Sí, yo lo estoy probando, sobre todo a mí, en mi caso particular, con algún deporte que tengo más confianza, que llevamos más tiempo, lo que sí que estamos probando es bebida solo agua, en los bidones solo agua, y todos los carbohidratos, sales y cafeínas dentro de los geles. Eso quitaría que en los bidones puedes ir sin isotónico, solo agua para hidratarte, incluso ahora que hace mucho calor, te puedes echar por la cabeza sin problema para refrescarte y tal. Eso es lo mismo, tendría el mismo efecto si tú controlas la dosis de carbohidratos que si te metes el isotónico en el bidón y alguna parte la metes en geles. No, no es lo mismo. O sea, de hecho, esa pregunta es muy común. Hay que tener en cuenta que el isotónico hidrata más rápido que el agua sola. ¿Vale? Que ese es o sea, los bidones isotónicos existen porque te hidratan más rápido que el agua sola. Si no, todo el mundo llevaría agua y geles. Por ejemplo, para una carrera de 3 horas, pues puedes llevar geles de sobra. ¿Para qué vas a llevar isotónico? Es porque el isotónico te hidrata más rápido que si utilizas agua sola o utilizas agua más gel. Luego, otro problema de meter todo en bidones pequeños hipertónicos o de utilizar geles y utilizar agua, pues es que te puedas sentar más si no bebes el agua suficiente cuando bebes gel. Es decir, no tienes que convertir ese gel en isotónico, ni mucho menos, pero ese gel cuesta mucho de que se absorba, a lo mejor tiene 60 gramos de carbohidratos. Entonces tienes que meterle líquido, ya no solo por la absorción a nivel intestinal, sino por su paso hasta el intestino. Entonces hay que un poco vigilar eso. Si cada vez que tomas un gel, pues te metes 250, 300 mililitros de agua, perfecto, ¿vale? No hay ningún problema. Si la carrera no es muy larga, no vas a llegar a deshidratarte, ¿vale? Pero hay que tener cuidado en carreras un poco más largas. Uh-huh. Raúl, no te quiero robar más tiempo, llevamos yo creo que 30 minutitos de charla, simplemente para terminar, saber dónde la gente te puede encontrar o contactar contigo. Pues puede contactar conmigo o encontrarme en mi Instagram, Raúl Romero Nutri, que es donde pues hago mi mayor parte de divulgación, o en mi página web, que es raulromeronutrición.com. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo, Raúl, y nos vemos por las redes sociales. Gracias a ti, un saludo. Hasta la próxima. Yo creo que ha dado una entrevista muy interesante con Raúl, nos ha dado unos pequeños insights sobre cómo podemos entender un poco qué tipo de carbohidratos necesitamos durante el ejercicio, cómo podemos hacernos nuestros propios potingues. Nos ha explicado cómo trabaja él con sus deportistas. Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo para coger ideas. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita. Dale al like y compártelo con tus amigos. Y por cierto, tienes mi servicio de entrenamiento en la página web, que es rendurance.com, por si quieres un poco más de información y quieres entrenar conmigo. Hasta la próxima.